Entonces, empezamos. Antes que nada, les quería dar la bienvenida a todos a este seminario en línea de cuotas electorales para personas con discapacidad, como una pregunta, organizado por Núcleo Milenio Disca. Yo soy Florencia Herrera, soy profesora en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales y directora de Núcleo Milenio Disca, y hoy voy a estar a cargo de moderar este encuentro. Nos acompaña Viviana Nicolás, que es intérprete en lengua de señas, quien nos va a facilitar la comunicación con la comunidad sorda. Y además contamos con el sistema de subtitulado automático en pantalla. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que este seminario está siendo grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube de Nucleodisca pronto. Hoy día vamos a conversar sobre la posibilidad de implementar medidas especiales de representación, como las cuotas electorales, con el objetivo de aumentar la participación de personas con discapacidad en cargos de representación en Chile. Sabemos que las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para involucrarse en política y que su presencia en cargos de elección popular es bajísima. Desde Nucleodisca, a través de nuestra línea de investigación sobre participación política, estamos desarrollando un estudio que busca evaluar la viabilidad y el impacto de establecer cuotas electorales que favorezcan a la representación de personas con discapacidad. Así que en este seminario vamos a compartir algunas de las propuestas que se han planteado en este ámbito. Vamos a revisar lo que ocurrió en el proceso constituyente con las cuotas para personas con discapacidad y vamos a presentar hallazgos preliminares de nuestra investigación, especialmente en torno a las experiencias de personas con discapacidad que han sido candidatas. Al final, cuando terminen todas las presentaciones, vamos a dejar un espacio de conversación donde ustedes pueden hacer preguntas y por mientras también pueden ir dejando preguntas en el chat. Entonces, primero voy a dejar con ustedes a Elizabeth Alarcón, que es kinesióloga de la Universidad de Talca, con formación en inclusión laboral, inclusión educativa, atención temprana e intervenciones sociales en contextos de vulnerabilidad. Desde 2016 trabaja en el Servicio Nacional de la Discapacidad, en la Dirección Regional de O'Higgins, donde asesora organizaciones en temas de discapacidad y supervisa proyectos sociales. Como persona neurodivergente y con discapacidad psicosocial, ha enfocado su trabajo en promover la autonomía de las personas con discapacidad, participando además en espacios políticos vinculados a la temática. Elizabeth es militante del Frente Amplio y forma parte del Consejo de Expertos por Experiencia de Núcleo Disca. Así que adelante, Eli. Gracias, Florencia. Hola a todas y todos. Eh, Me pongo nerviosa en estos espacios, así que eh, vamos a intentar ser lo más concreta y precisa posible. Eh, para mí particularmente, y en este caso también haciendo una suerte de representación del partido político en el cual yo participo, me gustaría compartir con ustedes un proyecto de ley que se trabajó para poder favorecer la participación política de personas con discapacidad durante el año 2022. Si bien en el año 2022 el Frente Amplio como partido político propiamente tal no existía, sí existía como coalición política. Y en ese entonces el trabajo que se realizó desde la Comisión de Discapacidad del Partido Convergencia Social, un trabajo en conjunto con la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio, o sea, de Convergencia Social e Independientes, se presentó una propuesta de proyecto de ley que busca favorecer lo que es la inclusión y la participación política de personas con discapacidad. Les voy a pedir que me indiquen si es que se ve la pantalla cuando comienzo a compartir. Eh, ¿Se Sí, ahí logra se ver? ve. Perfecto. Eh, Haciendo el pequeño preámbulo, la idea de nosotros y desde una mirada política entendemos que la inclusión social de personas con discapacidad no solamente tiene relación con participación en aspectos que son como más cotidianos, como lo que es la educación o la salud, sino que en todos los ámbitos de bienestar. Y dentro de los ámbitos de bienestar que consideramos importantes está el tema de la participación política. Y en ese sentido, el partido Frente Amplio, y en ese entonces, cuando se presentó la propuesta, el Partido Convergencia Social,
Dentro de su trabajo contaba con comités temáticos o comisiones temáticas que son de carácter consultivo, por decirlo de alguna forma, y que entregaban asesoría técnica y entregaban insumos técnicos, quienes en su momento trabajaron para el programa de gobierno del actual presidente, Gabriel Boric, y también trabajaron técnicamente en poder insumar en temas de discapacidad a convencionales constituyentes en el proceso constituyente. Luego de eso se crea esta propuesta de proyecto de ley, el cual se trabajó en conjunto con la bancada parlamentaria del Partido Convergencia Social el año 2022. Eh, proyecto se presenta en noviembre del 2022, pero termina ingresando a la Cámara en diciembre del 2022. Y lamentablemente, considerando que han pasado casi 3 años desde que se presenta esta propuesta, el proyecto todavía se encuentra solamente en un primer trámite constitucional y se encuentra ingresado en lo que es la Comisión de Discapacidad y Personas Mayores de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Este proyecto, ¿cuáles fueron los fundamentos o uno de los principales fundamentos para poder crear este proyecto o poder levantar este proyecto de ley? Eh, Considerar que en ese entonces, según los datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, hablaban que un 20% de la población adulta, o sea, personas mayores de 18 años, presenta algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de 1 de cada 5 personas dentro del país, según esos datos estadísticos, tiene algún grado de discapacidad y algún tipo de discapacidad. Y además, desde el enfoque de derechos humanos, nos respaldamos con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual hace mención de la importancia de poder garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad y lo hace a través del artículo 29, el cual dice que los estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones. Y además se debe asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, de manera directa o a través de representantes libremente elegidos. Otro fundamento que se ocupó tiene relación con la ley 20.422, que es la ley que nuestro país crea en respuesta de haber suscrito la convención. Eh, y que esta ley lo que busca es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y además eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Esta ley, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, hace mención a algunos principios, a 5 principios principalmente, y además también hace mención a otros aspectos. Y dentro de los principios tenemos lo que es diseño y accesibilidad universal. Y en el tema del diseño y la accesibilidad universal, la importancia de poder hacer los ajustes para que las personas puedan participar en la sociedad. Y también está lo que es participación y diálogo social. O sea, es importante que las personas con discapacidad se puedan involucrar en la toma de decisiones. Y es por eso que las personas con discapacidad tienen que ser garantizada la posibilidad de poder ejercer sus derechos políticos. Y también es importante hacer mención que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el año 2015, hace una mención con respecto a la preocupación que existe por la falta de participación de las personas con discapacidad en el ámbito político dentro de nuestro país, por lo que recomienda a nuestro país adoptar un mecanismo vinculante de consulta permanente a las personas con discapacidad. Recomendación que a la fecha todavía no se logra implementar, eh, siendo que esta recomendación fue realizada hace 10 años atrás.
Y en base a esos antecedentes es que se levanta esta propuesta de proyecto de ley y que principalmente es un proyecto súper cortito, tiene dos artículos principalmente, pero estos artículos buscan modificar dos leyes. La primera ley que se busca modificar es la ley de votaciones populares y escrutinio, la cual busca generar una cuota. O sea, esta modificación busca establecer una cuota de personas con discapacidad en elecciones de representación popular, y lo vamos a explicar un poquito más en detalle más adelante. Y la segunda ley que busca modificar es la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, para poder asegurar la participación política dentro de estas organizaciones de personas con discapacidad. En cuanto a la primera propuesta, lo que se establece es agregar un artículo en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, el cual dice que de la totalidad de las declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, se establecerá un porcentaje mínimo de 5% del total de las candidaturas para personas con discapacidad. O sea, en palabras más concretas, este porcentaje se busca establecer en las elecciones parlamentarias, ya sea de diputados o de senadores, o sea, en ambas, y lo que se busca es que al menos el 5% de las listas que inscriba cada partido político debe ser de personas con discapacidad que cuenten con su credencial o que sean asignatarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Por eso es súper importante el tema de poder identificar a las personas que cumplan con los requisitos para poder postularse como diputado o senador, pero que además cumplan con los requisitos de estar en el Registro Nacional de la Discapacidad o ser asignatarios de alguna pensión de invalidez. En el caso que el partido político o la coalición no haga o no cumpla con el porcentaje mínimo solicitado, la inscripción de sus candidaturas quedaría inhabilitada. Por lo tanto, es importante que se pueda eh, al menos discutir la factibilidad o la viabilidad de poder generar esta ley de cuotas para lo que es la representación política. Y también entendemos que la participación política no solamente tiene relación con el presentarse en cargos de representación popular, sino que también en el hacer política internamente dentro de los partidos políticos. Y a eso es lo que apunta la segunda patita de este proyecto de ley, que lo que busca es incorporar al artículo 2 un concepto que hable de promover la participación política de las personas con discapacidad en la interna del partido y que pueda propiciar la participación activa de las personas con discapacidad en la organización interna. Y además que se agregue un nuevo inciso al artículo 40, en el cual que se deje establecido que los partidos políticos deberán destinar parte del total que se les asigna por la ley de partidos políticos para fomentar la participación política de personas con discapacidad, para ocupar esos recursos en concreto para poder hacer ajustes razonables. Contratación de intérpretes de lengua de señas, adaptación de las páginas web para que sean accesibles u otros medios de difusión, incorporar medios o elementos en sistema braille o también destinar recursos para capacitar a personas con discapacidad que participen en estos partidos políticos para que puedan ir asumiendo responsabilidades públicas. O sea, este proyecto de ley no solamente busca garantizar una cuota, sino que además los partidos políticos se hagan responsables y puedan equiparar la cancha y puedan entregarle herramientas a las personas con discapacidad que militan para poder tener un mejor desempeño político. Todo esto pensado en poder asegurar la participación política plena y efectiva de las personas con discapacidad en nuestro país. Creo que fui muy exacta con la hora. 10 minutos o'clock. Ay, muchísimas gracias, Eli. Súper, súper puntual.
Creo Eh, que ni que lo hubiese cronometrado Florencia. un récord. Sí. Ya, bueno, vamos a seguir con Pablo Marchal. Él es abogado, director alterno de Núcleo Disca y profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y realizó su doctorado en la University of Glasgow. Actualmente investiga temas como la participación política y la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Adelante, Pablo. ¿Me escuchan? Sí, Genial. Yo no le tengo tanta fe a mi capacidad de seguir el tiempo, así que me voy a poner un cronómetro. Eh, Pablo me bueno, puso un cronómetro. ya, muy bien. Eh, yo quiero aprovechar esta instancia para contarles algunas de las, digamos, eh, conclusiones de una revisión bibliográfica que es el marco teórico de un trabajo que estamos desarrollando junto con Diego Solsona, que es la persona que va a presentar a continuación. Y lo que pasa es que perdón, la cámara tiene un problema que se desenfoca. Entonces tengo que apagarla para que se vuelva a enfocar. Eh, y ese, y esa investigación, ¿no? Es justamente sobre qué rol pueden tener las cuotas para personas con discapacidad, las cuotas electorales, ¿no? Em, para mejorar la representación de las personas con discapacidad en la política en Chile. Y ese proyecto se compone, bueno, de un marco teórico, como ya les decía, y de un conjunto de entrevistas a candidatos con discapacidad que participaron eh, en la primera elección para la Convención Constitucional de Chile, y que justamente ocuparon una cuota electoral especial que tuvimos en Chile y que después de esa elección lamentablemente dejamos de tener. Em, yo voy a ir muy rápido por la descripción de este marco teórico porque muchas de las cosas ya las he mencionado la Elizabeth. Em, Cualquier persona que le interese esta PPT, me la puede pedir al correo que está ahí, pmarchal@watch.cl y yo se la puedo compartir. Em, ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, tenemos un problema de representación bien claro, ¿no? Hay una clara simetría entre el número de personas con discapacidad existente en la sociedad y el número de personas con discapacidad que ejercen cargos de representación política, ¿no? Nosotros no tenemos números en Chile, no tenemos números en general de la mayor parte de los países, pero Reino Unido, que es uno de los países, digamos, que está a la vanguardia del estudio, por un lado, pero también de los derechos de las personas del Fondo de Políticas Públicas que respetan a los derechos de las personas con discapacidad, nos muestra que solo un 1,3% de los escaños parlamentarios, frente a un 25% de su población, es ocupada por personas con discapacidad. En Chile, como no tenemos datos de qué parlamentarios tienen discapacidad, tenemos claramente algunos parlamentarios claramente con discapacidad, o por ejemplo la senadora Campillay, pero hay muchas personas con lo que nosotros tendemos a denominar esas discapacidades ocultas, eh, y este no es un tema que se haya estudiado, ¿no? No han habido, por ejemplo, una encuesta a las personas que componen nuestro Congreso Nacional preguntándoles si ellos tienen una discapacidad. Y las consecuencias de este problema son que hay una pérdida de legitimidad en la medida que estas instituciones de representación popular no reflejan la diversidad social en este aspecto. Hay una agenda política sesgada en la medida que las preocupaciones y necesidades de las personas con discapacidad son
marginadas de la agenda política. Y hay, por cierto, una pérdida de oportunidad, porque las perspectivas y los conocimientos de las personas con discapacidad podrían ser valiosos para la creación de políticas públicas que sean efectivas. Y ya Elizabeth fue en detalle, yo diría que con sobre las barreras, ¿no? Hay un medio ambiente que es muy inaccesible para las personas con discapacidad, tanto barreras físicas, de comunicación, y hay un ambiente que es, quizá, y esa es la barrera más profunda, ¿no? eh, que es hostil a la discapacidad en la sociedad y particularmente en la política. Se cuestiona la capacidad de las personas con discapacidad para participar, ¿no? Se las trata con paternalismo o se las ve como un poco un participante simbólico cuando asumen una candidatura, ¿no? Y no como contendientes serios. Y ese es un problema a la hora de presentar candidaturas de personas con discapacidad en una cuota, ¿no? Y por supuesto las mujeres enfrentan doble discriminación, ¿no? Em, y esta serie de barreras no solo son, digamos, eh, em, em, o sea, se ven complementadas con que los candidatos con discapacidad tienen que ellos solos eh, afrontar los costos de las campañas en términos tanto financieros como de costo personal para sí, ¿no? Entonces, hay un medio ambiente y un contexto que es bien inaccesible y que hace que las personas con discapacidad les sea muy difícil llegar sin una medida especial, como por ejemplo una cuota a estos cargos de representación popular. La solución no solo es incluir, ¿no? Sino que es valorar la experiencia. Y en ese sentido hay un concepto clave que nosotros vamos a usar en esta investigación, que es el de la representación experiencial, ¿no? No solo tenemos que tener más personas con discapacidad en el poder, ¿no? Que se traduzcan en mejores políticas públicas para las personas con discapacidad, sino que una cuestión clave es que el conocimiento único, una justificación clave, ¿no? Para contar con estas personas ahí, es que el conocimiento de las personas con discapacidad es único respecto de las barreras, de los facilitadores, ¿no? Y de la experiencia de vida que las personas con discapacidad experimentan, ¿no? Ninguna persona sin discapacidad tiene ese conocimiento, ¿no? Y esa es la idea que la representación experiencial pretende inyectar, ¿no? al proceso democrático. ¿Y qué es entonces la representación experiencial? Es un fundamento de conocimiento, ¿no? Como decía, los políticos con discapacidad no solo saben sobre barreras, sino que las han vivido. Y en ese sentido, un experto puede conocer las barreras. Yo puedo conocer las barreras porque he leído muchos trabajos sobre barreras, ¿no? He conducido investigación sobre discapacidad, pero no las he vivido. Y esa es una perspectiva que este concepto enfatiza. Y esta experiencia directa da una credibilidad que permite una conexión auténtica entre el representante, la persona con discapacidad representante o candidato, y las personas con discapacidad que votan, ¿no? Que participan como ciudadanos en la elección, ¿no? Y en ese sentido, los ciudadanos con discapacidad pueden sentirse, y esto hay investigación de estas autoras británicas, Evans and Reger, que dicen que está comprobado que los ciudadanos con discapacidad se sienten mejor representados con políticos que comparten esta experiencia y esa
conexión va más allá de simplemente una coincidencia ideológica, ¿no? Se genera una confianza y una sensación de ser genuinamente visto y comprendido. Y es una forma de encarnar el lema de nada sobre nosotros sin nosotros en este proceso de representación. Las cuotas electorales pueden servir como una herramienta para la experiencia. Si las barreras son sistémicas, las soluciones también tienen que ser sistémicas. Y las cuotas electorales son una medida afirmativa para darle una igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad para participar. Garantizan, y con esto casi mi última lámina, garantizan la entrada de personas con discapacidad a un ambiente que es inaccesible. Promueven justicia epistémica, que quiere decir que el conocimiento de las personas con discapacidad, con experiencia de haber vivido la discapacidad, llega a espacios donde se toman decisiones. Y por supuesto, como mencionaba antes, Eli, se cumple con obligaciones jurídicas con las cuales el Estado de Chile ya está comprometido. Hay, por supuesto, desafíos y riesgos, ¿no? Las cuotas a rajatabla pueden no ser la solución definitiva, ¿no? No garantizan automáticamente la representación de la experiencia. ¿Por qué? Porque se podrían seleccionar candidatos solo para cumplir con el requisito, sin compromiso real con una agenda por defender los derechos de las personas con discapacidad, porque la discapacidad es diversa y una cuota mal diseñada puede beneficiar solo a un colectivo, ¿no? Y dejar otros colectivos fuera de la representación, porque es importante hacer dialogar la cuota para personas con discapacidad con, por ejemplo, las medidas de representación para mujeres, ¿no? Para que no suceda como en el proceso constituyente en el cual algunos candidatos con discapacidad pasaron a la convención perjudicando justamente o sea, la cuota de género actuó garantizando una igualdad de número de mujeres, pero perjudicando la participación de personas con discapacidad. Em, y y es muy importante evitar que los representantes con discapacidad sean las personas que solo se ocupan, ¿no? de los temas de discapacidad, sino que aporten desde la discapacidad, desde una perspectiva que sea transversal a todos los temas, porque las personas con discapacidad tienen algo que decir acerca de todos los temas, ¿no? Eh, Como conclusión, esta es una herramienta que yo creo que es necesaria y está justificada, pero para que funcione es fundamental su codiseño con la sociedad civil y en ese sentido hacer participar a las organizaciones de personas con discapacidad es fundamental en el diseño, implementación y monitoreo. Hay que tener una sensibilidad a la diversidad que existe dentro del colectivo de personas con discapacidad y hay que enfocarse integralmente no solo en posicionar a personas dentro del Congreso Nacional, por ejemplo, sino que también permitir que esas personas puedan ejercer su cargo a través de medidas de accesibilidad efectivamente y combatiendo, por supuesto, la discriminación cultural e institucional que podrían experimentar. Eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, eh, Pablo. Perdón Ahora, por pasarme. no, estamos bien de tiempo. Finalmente presenta a Diego Solsona, que es sociólogo y magíster en investigación social y desarrollo por la Universidad de Concepción y doctor en ciencias sociales en estudios territoriales por la Universidad de los Lagos. Ahora trabaja como investigador postdoctoral en el proyecto Anillos ANID, Desigualdades Territoriales, y como profesor colaborador en la carrera de Antropología de la Universidad de los Lagos. Desde el 2022 es cofundador y coordinador del Grupo de Trabajo Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Y además, Diego es investigador joven de Núcleo Disca. Así que adelante, Diego. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a presentar
los resultados, hacer una descripción de los resultados preliminares de un estudio que ya ha citado Pablo, que está en desarrollo, sobre las experiencias de representación de 18 candidatos y candidatas a la Convención Constituyente, al proceso constituyente del año 2021 acá en Chile, que son personas con discapacidad que fueron como candidatos y la mayoría de ellos ocupando justamente esta medida que nos convoca en la conversación de hoy, que es las cuotas electorales para personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, se me pega por lo menos acá la presentación. A ver. Dejé de compartir para ver si ahora... Bien, ahí está el contexto del estudio. Bueno, el movimiento social, conocido como estallido social del año 2019, que digamos Perdona, Diego, yo creo que falta ponerlo en presentación. Me en tinca porque se ve presentación. chiquitito. A ver, ahí sí, ahí sí está corriendo, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora sí que sí. Bueno, el contexto del estallido social, ¿verdad? Que nos abrió una oportunidad para repensar las bases del pacto social. Posteriormente se implementa esta medida, que es considerada una exigencia legal para que las listas de los partidos políticos incluyeran un porcentaje de personas con discapacidad dentro de las listas que podían ser, de las personas que podían ser electas como miembros de esta convención constitucional. También hubo otras medidas, como sabemos, otras políticas de diferenciación, como los escaños reservados para pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, lo que voy a presentar tiene que ver principalmente con las vivencias, las percepciones y las reflexiones que tuvieron estos candidatos y estas candidatas durante el proceso de hacer campaña y de ocupar justamente un cupo dentro de los partidos políticos para completar esta cuota electoral que se había estipulado. ¿Ya? El método que nosotros utilizamos fueron entrevistas semiestructuradas que se hicieron vía Zoom, vía virtual, desde diciembre del año pasado y hasta mayo de este año. ¿Ya? Con respecto a las personas que participaron, hubo 7 personas con discapacidad física motora, 5 personas con discapacidad visual, 2 personas con discapacidad auditiva y otras 4 personas que en realidad lo que declararon fueron enfermedades o patologías que eran discapacitantes. ¿Ya? Respecto a la representación por género, hubo 9 mujeres y 9 hombres. Quiero aclarar que esto no fue buscado, sino solamente es, digamos, una coincidencia porque la muestra fue accidental. O sea, nosotros entrevistamos a las personas que estuvieron disponibles y que manifestaron la voluntad de poder participar en este estudio. De las 18 personas, además, 11 ocuparon la cuota electoral de los partidos políticos y 7 personas fueron sin la cuota. ¿Ya? Con respecto a la representación política, la mayoría de las personas eran independientes que iban por las listas de Apruebo Dignidad, la lista del pueblo, Revolución Democrática, el Partido de Igualdad. También hubo gente de la Democracia Cristiana, del Partido Regionalista Verde, Partido Liberal, y también representantes de movimientos sociales. Y con respecto a la distribución territorial, 6 personas de la región metropolitana, 3 personas de la macrozona sur, 3 personas también de la macrozona norte, 4 participantes de lo que es la zona centro-sur. En relación las motivaciones y las identidades involucradas en el proceso de ser candidato o candidata, hay muchísimas, como por ejemplo la búsqueda de una transformación social amplia. O sea, recordemos que las candidaturas se marcaban en una convención constituyente que pretendía repensar las bases del pacto social, o sea, nada más ni nada menos que cambiar una constitución bueno, que aún permanece, pero que al momento del estallido social y de este proceso constituyente ya tenía 40 años de existencia. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de una transformación social amplia, hablamos que esto
va más allá solamente de representar los intereses de las personas o los colectivos que representan a la discapacidad, ¿ya? Pero también obviamente estaba la motivación o el interés de representar o visibilizar las demandas específicas de las personas con discapacidad. Y otra cosa importante era el combatir estereotipos. Muchos y muchas de las candidatas hablaban digamos, plantearse como una especie de ejemplo, ¿no? O sea, si yo pude, también otros pueden participar en ámbitos y espacios políticos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, hay una frase de las entrevistas que dice: siento que yo debo estar ahí porque tengo voz, soy mapuche, tengo una situación de discapacidad. Creo que voy a ser la voz de todas las personas que no tenemos voz en este mundo llamado Chile, ¿ya? Que esto tiene que ver más que nada con la representación del colectivo o de las demandas de las personas con discapacidad. Y también es importante mencionar que la mayoría, o por no decir todas las personas a las que entrevistamos para este estudio, eran personas que ya tenían una historia o una biografía como dirigentes en movimientos sociales, como representantes en agrupaciones de personas con discapacidad y también como militantes de partidos políticos, ¿no? En relación a las experiencias de las campañas, vimos principalmente estos 4 puntos que han sido mencionados por Pablo en el marco teórico o en los antecedentes que presentó, que son principalmente barreras económicas, es decir, falta de recursos financieros, falta de apoyo, y esto, digamos, se tradujo en que esto limitó, por ejemplo, el despliegue territorial, es decir, que las personas pudieran recorrer los lugares, hacer campaña en diferentes localidades, tener los recursos, por ejemplo, para tener volantes o flyers para poder hacer difusión de sus campañas. Y esto además se agravó porque recordemos que esta campaña, particularmente esta campaña del proceso constituyente del 2021, estaba en el marco de la pandemia del COVID-19 y todas las restricciones de movilidad que estaban asociadas al contexto sanitario, ¿no? Otra cosa también, los prejuicios y la discriminación, ¿verdad? Los espacios de campaña política también se levantaron como espacios muy capacitistas, donde operaron muchos prejuicios, muchos estereotipos hacia las personas con discapacidad. Uno de los candidatos, por ejemplo, nos contaba que estaba en un semáforo entregando volantes y flyers, se acercó a un auto a entregar uno de sus volantes y la reacción de la persona que iba manejando el vehículo fue darle 2.000 pesos, ¿ya? En vez, ni siquiera lo quiso escuchar o algo por el estilo, y no es una experiencia aislada. Hay otros estudios donde también se han podido identificar experiencias como esta. Entonces, ante estas problemáticas, las redes de apoyo fueron fundamentales para lograr hacer las campañas, sobre todo redes de apoyo familiares, amigos o personas que participaban de las agrupaciones o movimientos sociales de los cuales también los candidatos y las candidatas eran parte. Fue muy importante para poder, digamos, disminuir los efectos de las barreras económicas, de la falta de los recursos financieros y de las expresiones de discriminación que experimentaron durante su campaña. Y también las barreras arquitectónicas, no tener, por ejemplo, lugares para hacer reuniones, que los espacios físicos que otorgaban los partidos políticos o las agrupaciones no eran accesibles, no tenían los ajustes necesarios para que personas con discapacidad pudieran hacer uso de estos espacios, ¿no? Con respecto, bueno, también relacionado con el contexto del COVID-19 y también con la falta de recursos financieros, hubo una campaña que fue principalmente de tipo digital, donde se utilizaron las redes virtuales como Instagram, Facebook, reuniones de difusión a través de Zoom o Meet, aprovechar los medios de comunicación como las radios o los canales de YouTube, etcétera, ¿ya? También hubo
con respecto a mostrar o no la discapacidad como una estrategia de campaña, hay experiencias muy variadas. Hubo algunas personas que decidieron no evidenciar por la discapacidad, por ejemplo, que en sus volantes personas que son usuarias de silla de ruedas estuvieran en silla de ruedas o que utilizaran bastones de ayuda, de asistencia. Muchas de estas personas decidieron no mostrarse en la imagen como personas con discapacidad, mientras que otros creyeron que era algo, digamos, importante a propósito de esta representación del colectivo o de las demandas más específicas de las personas con discapacidad. Y algo que ya había dicho un poco al principio, que el mensaje, o sea, al público, a los votantes, a los que se intentaba convencer de darles el voto, era un público amplio, no era solamente ni a las personas con discapacidad, ni a cuidadoras y cuidadores o a los familiares de las personas con discapacidad, sino que era un mensaje mucho más amplio, pensando que si bien se iba a representar la discapacidad en la convención, también el objetivo de este proceso era cambiar o proponer cosas que iban mucho más allá solo de las demandas o las necesidades de las personas con discapacidad, ¿ya? Y con respecto a lo de la representación, a propósito también de las cuotas electorales, principalmente, o sea, se ven tres tipos de representación, que es la descriptiva, la sustantiva y la simbólica, donde la descriptiva tenemos esta idea de que la mayoría, digamos, defendió con mucha fuerza la necesidad de que las personas ocupen cargos de poder, bajo esta idea también de lo que Pablo denominaba una conexión auténtica, o sea, es decir, que la experiencia vivida le confiere una legitimidad o una autoridad a las personas para poder representar a personas con discapacidad. Entonces, una de las frases de las entrevistas dice: es distinto cuando hay un padrino que dice, yo creo que los discapacitados necesitan esto, a que alguien que sufra diariamente la discapacidad diga, nosotros necesitamos esto. También otro tipo de representación, la más sustantiva, que dice, no basta con ser persona con discapacidad, se requiere preparación, conocimiento, perspectiva de derechos humanos y compromiso con el colectivo. Una frase que decían las personas es, no necesariamente, porque depende qué formación tenga la persona con discapacidad en materia de derechos humanos. Y por último, una representación de tipo simbólica que dice que la presencia visible de personas con discapacidad en roles de liderazgo cumple una función simbólica poderosa como un modelo a seguir, y también, bueno, para normalizar la diversidad. Y ahí una persona dice, es importante mirar el símbolo de la persona en situación de discapacidad como un referente positivo, ¿ya? Y bueno, finalmente, en relación a la evaluación de la cuota, un 94% de las personas creyó que era absolutamente necesaria, digamos, un poco para romper con esta indiferencia o invisibilidad que tenían los partidos políticos de incorporar a personas con discapacidad en elecciones de cargos populares, pero que al mismo tiempo es muy insuficiente, ¿ya? Alguna de ustedes después me puede corregir, pero yo entiendo que ninguna de las personas que ocupó cuotas finalmente fue electo o electa. Y bueno, y también que hay un deber especial a propósito de esta representación más descriptiva, esta representación más simbólica y la conexión auténtica, donde las personas sintieron como una responsabilidad moral adicional, digamos, al tener que representar a las personas con discapacidad. Acá hay algunas frases, dice, lo que debió haber pasado por nosotros la situación, es decir, la mayoría de una persona con discapacidad no va a correr la paridad porque no van a estar representados. También dice, el problema es que en Chile lo que hacen es abrir las puertas, pero nada más. Crean puertas que se abren, pero no crean mecanismos para que las personas entren, participen o se mantengan. Y por último dice, si no lo hacía así, no iba a participar nadie. O sea, se refiere a que si no existiera la cuota, iban a haber seguramente muy pocos y pocas candidatas con discapacidad. Esta es la última lámina, las conclusiones, o sea, la cuota como algo imprescindible, como algo inicial, digamos, pero al mismo tiempo es insuficiente, ¿ya? Que aún existen muchísimas barreras, tanto de tipo estructural, económicas, culturales y políticas, que dificultan aún la inclusión de las personas con discapacidad en estos ámbitos políticos, como ser candidato o candidata a un cargo de elección popular, que es muy importante el valor de la experiencia vivida, esto que hemos ido enfatizando con Pablo,
de la conexión auténtica, de la representación descriptiva y experiencial de ser una persona con discapacidad representando a personas con discapacidad en ámbitos políticos donde se toman decisiones. Bueno, y el desafío pendiente, que es avanzar, digamos, a una democracia, digamos, donde la igualdad y la inclusión se practiquen de forma más activa, también abordando estas raíces culturales, los imaginarios, las representaciones que existen sobre las personas con discapacidad. Y cerramos con esta frase que le daba como el título a esta presentación, que es la frase de una entrevista que dice: cuando vives el problema es diferente, entonces puedes expresar mejor las necesidades y visualizar también mejor las soluciones. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora podemos abrir un espacio para conversar, para que los expositores respondan preguntas. También pueden escribir las preguntas en el chat o decirlas en voz alta. Y si alguien me puede ayudar con dar la palabra. Sí, Connie Olivos tiene la mano levantada. Dale, Connie. Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, la verdad es que este tema no creo mucho de que se logre en realidad la representación política, porque hay muy poca participación de personas sordas, por ejemplo, en el tema político. Eh, Mi experiencia pasada ha sido muy mala en un partido político, en Convergencia Social particularmente, porque bueno, por lo general las personas oyentes son las que participan dejando de lado a las personas sordas y en general a personas con discapacidad. Lamentablemente, eh, en el proceso de elecciones habían varios candidatos sordos, pero al final no se logró nada, digamos, no perdieron, ¿sí? Entonces, lamentablemente la comunidad sorda tiene muy poquita experiencia también relacionada con la política. Y por ejemplo, ahora en las elecciones presidenciales también Jara, Kast, Winter y todos los candidatos que estuvieron, tampoco se accede a a la información porque no hay intérpretes en las campañas, ¿sí? Es un problema importante aquí en Chile, es decir, está muy cerrada las oportunidades hacia las personas con discapacidad, lamentablemente. Eso. Muchas gracias, Connie. No sé si los expositores quieren hacer alguna respuesta o algún comentario al comentario de Connie. ¿Sigo yo, Florencia? Elizabeth tiene la mano levantada. Dale, Eli. Eh, bueno, estamos súper conscientes que existe esa deuda que mencionaba Connie, porque si bien, por ejemplo, la campaña televisiva por ley establece que deben ir acompañadas con lengua de señas por temas de accesibilidad, no es suficiente. Y lamentablemente también dentro de los recursos que están destinados dentro de los partidos para la participación, actualmente no está considerado, por ejemplo, que los partidos puedan gastar plata en intérpretes para facilitar la participación en la interna de los partidos de la comunidad sorda, por ejemplo. Y en base a eso, a esas necesidades que en la práctica dentro del partido en el cual yo milito, nos constan que así se dieron, eh, se levanta esta como propuesta de ley para que legalmente se le exija a los partidos políticos que destinen parte de su presupuesto de funcionamiento para poder pagar
accesibilidad para que puedan pagar intérpretes y además no solo pagar intérpretes, sino que también para que puedan formar políticamente a las personas con discapacidad y se encuentren mejor preparadas. Como mencionaba, lamentablemente, esto todavía es un proyecto de ley. Todavía no está en discusión, solamente se encuentra ingresado en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. En particular está en la Comisión de Discapacidad y Personas Mayores. Y también entendemos que la propuesta de proyecto de ley no es suficiente por varios motivos que tanto mencionó Pablo como Diego. Pero sí entendemos que puede ser como un inicio o de alguna forma podría facilitar que estas barreras que las personas con discapacidad, y en este caso la comunidad sorda, ha identificado, disminuyan. Creo que es una deuda que existe, y que hay que de alguna forma buscar mecanismos para poder eliminar esa barrera, en la actualidad, para que efectivamente las personas con discapacidad sientan que pueden ser escuchadas y que sus opiniones pueden ser, importantes para lo que es la construcción de los proyectos políticos de los partidos. Gracias, Eli. Rose tiene la mano levantada. Hola, querida Florencia, un gusto verte y escucharte. Y buenas tardes a todos. Estaba escuchando atentamente todo lo que dicen. Comparto bastante y tampoco algunas cosas. Es lamentable que como primera persona con discapacidad, que siempre estoy reclamando derechos, fue así como conocí a Florencia, eh, el ver la negación de muchos partidos políticos. Yo he estado muy cerca con el Partido Comunista, eh, con personas que trabajan en mi misma municipalidad como concejala del mismo partido, muy junta con ella, y no se ve la, el te invito a participar de mi partido. Me interesa tu persona como discapacidad, que esté promoviendo en el partido. No, y yo muchas veces le insistí, directa e indirectamente, que me gustaría, para poder defender en primera persona nuestros derechos y no nuestras mamás cuidadoras, como le quieran llamar, sino que seamos nosotros mismos. Y no hubo nunca sí, me encantaría que estuvieras ahí. Y así también pasa con otros partidos más, donde he visto de otros pares que también lo comentan en que, qué bueno, qué entretenido es, qué inteligente, buenas propuestas, buenas ideas, pero queda en el aire. Son solamente como promesas o no sé cómo decir, como mucha palabra, pero nada de acción, nada en concreto. Y siempre quedamos como, ya, ok, no resultó, y terminamos muchos queriendo quedarnos ahí mirando a ver qué hace alguien, como pasa con la diputada Campillay. Yo voté por ella pensando y creyendo que podía mejorar situaciones para nosotros como ella, primera persona con discapacidad. Y hasta ahora no he visto que haga mucho. Lo mismo me pasa con Francisco, ay, no me acuerdo, pero es de derecha, que es un tipo que lleva muchos años en política, muchos años ahí, quien tiene la pérdida de extremidad de un brazo, el ex paciente de Teletón, tampoco, lleva años, muchos años, y no ha hecho nada por discapacidad, nada, siendo él una persona dentro del instituto más importante de todo Chile, no ha hecho nada, pero nada de nada. Entonces a las finales quedamos como tan desamparados y tan como, ¿valdrá la pena? Lo vuelvo a intentar, ¿a qué partido me voy a anclar? O cómo hacerlo. Si a las primeras personas de los mismos partidos te miran como de otra forma. Los mismos flyers que decía una de las personas que habló, ocultar parte de tu persona, como una silla de ruedas, un bastón. ¿Por qué te tienes que ocultar? Si es parte de nosotros, nuestro aparato. Entonces, ¿cómo podemos estar negando en parte quiénes somos para que alguien vote por nosotros? Creo que parte principalmente de los políticos que existentes hoy día, en que nos promuevan a nosotros también, de que nos vean como personas y no como infantes, y con esa maternidad y tan religiosa
orgullosa de los niños eternamente, entonces creo que Oye, Rose, es disculpa que tenemos complicado. varias manos Sí, levantadas sí, sí, todavía sí, solamente y era eso. Era mi sí, percepción, no, disculpe muchas si gracias por tu comentario. Ok, gracias. Sí, les vamos a pedir si pueden ser bien precisos y concisos a María José, después a Balín, y tenemos una pregunta en el chat que igual la quiero dejar leída. Pero dale a María José Salazar, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, la verdad, solo comentar que creo que también la participación política de personas con discapacidad tiene que construirse un poco más también desde el mismo colectivo de personas con discapacidad. Me pasó en un programa en particular en el que pude trabajar para mujeres en situación de discapacidad sobre participación cívico-ciudadana que no conocían la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Entonces, hubo que partir desde ahí, ¿no? Y creo que eso también es responsabilidad de alguna forma compartida, ¿no? Por el hecho de vivir en sociedad. Y creo que ahí también al colectivo de personas con discapacidad quizás nos falta también comprometernos con esas cosas y quizás de manera un poco conjunta, si se quiere, o conjunta entre comillas, ir abriendo esos espacios, ¿sí? Aunque sea obligadamente, ¿no? Porque en el fondo también cada que hemos ido pseudo conquistando espacios también ha sido un poco así, ¿no? Como solamente estando y entrando y reclamando el espacio. Y creo que en este caso eh, va un poco por la misma línea, pero también tenemos que nosotros asumir la responsabilidad que nos cabe. Muchas gracias. Gracias, María José. Le doy la palabra a Balín Guajardo. Balín, ¿nos escuchas? Voy a leer por mientras la pregunta que quedó en el chat, que Valeria Valdés le preguntaba a los expositores cómo sentían que había sido la participación de las personas con discapacidad en estas primarias. Si es que se ha avanzado en accesibilidad, y ella comentaba que como persona con discapacidad no fue a votar, no le gustaba ningún candidato, pero además porque le ha pasado que otras veces no le han dejado que su esposo Luis la asista, que también es una persona con discapacidad y en el fondo le han puesto esa barrera, ¿no? Entonces eso también la desmotiva para ir a votar. Y estaban hablando justo de la importancia de la falta de intérpretes en esta instancia, y ella dice que nunca ha visto intérpretes en las votaciones, como en los locales. Eso son las preguntas, así que no sé si Flo, te devuelvo la palabra. ¿Algún expositor quiere comentar con respecto a esa pregunta? Ah, Diego, Sí, muy mira, cortito, por favor. sí, Ujú. yo creo que en esta elección, además, como fue voluntaria, no votó ni el 10% del padrón electoral, 1.400.000 personas, pero podría hablarte de lo que vi en las elecciones del año pasado para concejales, alcaldes, cores y gobernadores regionales, que yo creo que persisten de forma muy evidente las barreras para que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan emitir su voto. Y doy un ejemplo muy, muy breve, que además se evidencia que los servicios públicos no cruzan los datos. ¿Por qué? Porque existe un registro nacional de discapacidad y el CERVEL sigue convocando a votar, por ejemplo, a personas con discapacidad física que son usuarias de silla de ruedas, a establecimientos que no cuentan ni con ramplas ni con ascensores, y por eso es que todavía vemos en la televisión imágenes como personas cargando a otra en silla de ruedas a un segundo piso para poder votar. Así que, bueno, a pesar del voto asistido, del voto en braille y de algunas otras adecuaciones a las infraestructuras, creo que persisten de forma muy evidente barreras para que las personas con discapacidad puedan emitir su voto. ¿Volvió Balín? Gracias, Diego. Si te parece, Sí, Flo, le damos la palabra para que cierre, que había levantado sí, la mano. Balín Guajardo, sí, sí, muy cortito. dale nomás. Eh,
Viviana nos va a apoyar. Bien, muchas gracias. Bueno, estaba viendo este seminario desde mi experiencia. em, Ha sido muy difícil ir por ejemplo, a las reuniones, a las mesas de trabajo, a los conversatorios, a los hospitales, porque persisten las barreras, ¿sí? En diferentes servicios para las personas sordas. También en el ámbito jurídico, para ir a carabineros, por ejemplo. Entonces, ha sido una experiencia en la que nos tenemos que esforzar demasiado. Y muchas personas con discapacidad no conocen tampoco la experiencia y cómo enfrentarse, ¿cierto?, a una persona sorda. Entonces nosotros tenemos que movilizarnos, reclamar más, entonces es muy difícil. Por ejemplo, no hay intérprete. También tenemos que pagar a un intérprete para los diferentes ámbitos en los que nos desempeñemos. Entonces, la idea es que también haya mayor conciencia y apoyo hacia la comunidad sorda, porque en el ámbito político no tenemos, por ejemplo, representatividad, no hay quizás muchas investigaciones al respecto de estos temas relacionados con la discapacidad o con la comunidad sorda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser parte de algún partido, no sé cómo hacerlo, no hay información, no hay claridad para las personas sordas de cómo poder postular algún cargo o incluso a algún grupo político. También no se sabe si existen las competencias necesarias en este tema también para los intérpretes, ¿sí? También quizás cómo postular a fondos para costear esto. Esa información no existe, no está, digamos, ¿cómo yo poder postular si no accedo a la información? Sí, pero ha estado muy interesante este seminario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vani, por tu comentario. Ahora vamos a cerrar. Em, Así que le quiero dar las gracias a Elizabeth, a Pablo y a Diego por compartir sus trabajos y sus reflexiones. Y bueno, obviamente también a todos ustedes que se conectaron hoy. Gracias también a quienes hacen posible esta actividad, al equipo de Núcleo Disca, Andrea, Pamela y Valquiria y María José, y a Viviana en su rol de intérprete de lengua de señas, y también a todas las organizaciones que nos respaldan. Por favor, estén atentas a nuestras redes sociales, @nucleodisca para quien no nos sigue, donde vamos a compartir también la grabación del seminario en el canal de YouTube de Nucleodisca, y también vamos subiendo información sobre las actividades que hacemos y también del próximo seminario en línea que va a ser en agosto. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, noche, que descansen, y nos vamos con la idea de que hay mucho trabajo por hacer.